Comisión de la Verdad. Digamos, las voces hoy todas van hacia apaciguar los ánimos, a que todos unidos vamos a sacar el país adelante, y eso está bien, y de verdad que nos unimos también a esa reflexión que es valedera, porque de verdad que quedamos hastiados de tanta división, tanto odio, tanta cosa, y yo creo que esto ya debe darse un paso y salir adelante. Pero la Comisión de la Verdad tiene aplausos por todo lado, pero también tiene voces, que lo estamos destacando aquí, estábamos diciendo, pues tienen su inconformismo y tienen sus puntos de vista sobre esta Comisión de la Verdad. General Luis Erlindo Mendieta, muy pero muy buenos días, bienvenido al Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias. Muy buenos días, don Carlos. Presentarle un saludo a todos los integrantes del sistema informativo y por supuesto saludar a todos nuestros amables seguidores por estas redes y nuestros amables oyentes. Bueno, general, hablamos aquí y planteaba John Didier y José Luis sobre el malestar que había desde su punto de vista y así de otros, también considerados víctimas de lo que ha sucedido en Colombia a lo largo de estos 50 años y más. ¿Cómo recibió usted precisamente ayer ese informe de la Comisión de la Verdad y se siente usted que también hay víctimas excluidas frente a este informe? Sí, iniciaría por la parte final. Por supuesto que hay víctimas excluidas. Yo pensaría que el 99.9% de las víctimas que ocasionaron las FARC fuimos excluidas. Desde un comienzo, cuando el proceso de paz, por eso con Ervin Hoyos Medina y otros dirigentes, se conformó lo que fue la Federación de Víctimas que ocasionaron la FARC. Y en su momento se buscó esa representación para que asistieran algunas víctimas allí a La Habana. Posteriormente a eso, vemos que se crea la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Y ahí se insistía en la participación que se tenía que dar a las víctimas. Infortunadamente no fuimos escuchados, no fuimos tenidos en cuenta, fuimos totalmente excluidos, ese gran porcentaje de víctimas que ya le he mencionado. Ojalá que en la JEP se hubiese tenido en cuenta, pero no, al contrario, allí hemos sido silenciados. Yo en días pasados lo manifestaba, en esas audiencias que se hicieron por parte de la FARC, se nos silenció nuestra voz, no se nos permitió participar allí en esas audiencias. Entonces, ahora, en el segundo informe, ahora de la Comisión de la Verdad, segundo escenario o segundo teatro, podríamos decir en este momento, pues vemos que ayer se trató de ratificar lo que fue un acontecimiento político, lo que presenciamos durante más de 3 años y fue una Comisión de la Verdad haciendo campaña política con los victimarios por todo el país, presentándolos como buenos. Vea, el doctor López de Goicoechea siempre habla del mal transparente y es en esencia eso, que los malos, los victimarios, los terroristas fueron presentados por dirigentes de esa Comisión de la Verdad como los buenos y se hizo política por todo el país y previamente a las elecciones se hicieron muchos más eventos. Yo únicamente rescataría fue el evento que hizo la Comisión de la Verdad con Ingrid Betancourt, que la posicionó en su momento políticamente. Por lo demás, en los sitios donde actuaron las FARC, ocasionaron ese terrorismo, pues allí no hubo eventos. Tomemos el caso de MeToo. Allí no hubo ningún evento, no se tuvo en cuenta a las víctimas y por lo tanto fuimos totalmente excluidos. Hoy en día hablar de tomar una vocería es tan difícil porque es que cada una de las víctimas tiene derecho a su propio relato, a su propia visión de qué fue lo que pasó. Y aquí únicamente en un informe, algunas personas que fueron seleccionadas de una manera arbitraria, diría en este momento, por esa comisión de escogimiento que se hizo en su momento, pues seleccionaron X cantidad de personajes que, claro, disfrutaron las prebendas de la burocracia durante casi 4 años y estuvieron viajando por el país y en diferentes escenarios. Pero aquí, los que realmente fuimos excluidos, pues fuimos las víctimas. Y aquí, sobre todo para futuro, vamos a sufrir las consecuencias y las estamos viendo, porque no vamos a ser tenidos en cuenta. Nuestras próximas generaciones tendrán otro relato de lo que aconteció y no estará insertado nuestro relato que se traduce en documentales, en libros, en cantidad de cosas que se tienen que hacer y los cuales necesariamente se necesita presupuesto y aquí pues presupuesto únicamente hubo para toda esa actividad netamente política. John Didier Rodríguez Marín con el general en retiro Luis Erlindo Mendieta.
Sí, en general dice la Comisión de la Verdad que entrevistó a más de 30.000 personas, entrevistó, habló para conocer la versión de los hechos. Y usted dice que en qué porcentaje, el 99% fue excluido, ¿me recuerda el porcentaje? Desde mi punto de vista, 99.9% de las víctimas que ocasionaron las FARC, porque aquí se tuvo en cuenta, claro, y respeto muchísimo el relato, por ejemplo, de las víctimas de los falsos positivos y de otros hechos, claro, respetable y seguramente los tomaron, pero veamos que se tomó parte, fue de una manera sesgada, y aquí lo que vemos es que las víctimas que ocasionó este movimiento terrorista, pues fuimos excluidas, únicamente hay unas excepciones. Eso quiere decir que si entrevistaban a 30.000 personas y ese es el 1%, quiere decir que cuántos, 3 millones las víctimas en el país. ¿Era posible entrevistar a todas las víctimas? Pues son más de 9 millones de víctimas de acuerdo a los datos de la Unidad Nacional de Víctimas. Por lo tanto, aquí seguramente hicieron un proceso de selección respetable, sus puntos de vista de cómo lo hicieron la Comisión de la Verdad. Aquí yo únicamente menciono es que hubo un direccionamiento a escuchar determinadas víctimas. Más, en el caso, tomemos ejemplo específico, MeToo, no se nos tuvo en cuenta. Yo hablo a nombre propio porque es tan difícil hablar en nombre de esas víctimas de MeToo, por ejemplo, los civiles que fueron fusilados y asesinados, los mismos integrantes de la fuerza pública que fueron secuestrados, que duraron tantos años. Cada uno de ellos debe tener el derecho a su relato. Y si seguimos con MeToo, allí que se esperaba la reconstrucción y sobre todo cuando se habla de las comisiones de la verdad, aparte de esa verdad que aquí quedó sesgada, también el tema central es la reparación y aquí no se ha tenido en cuenta la reparación. En esas 6 oportunidades que he ido a MeToo, pues la Comisión de la Verdad no fue por allá y tampoco se nos habla de cómo se va a reconstruir el MeToo, cómo se va a reparar ese gran universo de víctimas que se ocasionaron allí. Y así tomamos muchísimos ejemplos. Pero entonces, ¿usted cómo califica este esfuerzo que se ha hecho, este gran acontecimiento de la historia, como se le quiere llamar? ¿Esto es una puesta en escena? ¿Esto es una pantomima? ¿O esto es un remedio? ¿Esto es una burla? ¿Esto es un paso importante? ¿Y cómo lo califica usted? Desde mi punto de vista fue una comisión de la verdad sesgada hacia una cuestión netamente política y hacia un grupo determinado de víctimas. He insistido que hacia futuro se tendrá que crear otra comisión de la verdad donde se le dé participación a esas víctimas que ocasionaron la paz para que se haga un nuevo relato y para que todas esas víctimas puedan tener derecho a participar, bien sea como comisionados de esa verdad o como asesores o como interlocutores o como personas que van a hacer su propia narrativa de lo que les pasó. Y aquí esperaremos hacia futuro ese otro informe, ojalá Dios permita, de una nueva comisión de la verdad que nos haga el relato de qué fue todo lo que hizo la FARC durante tantos años de terrorismo. Y si es del caso, podemos mencionar, por ejemplo, algo que no está registrado y es todos los crímenes que cometieron los integrantes del M-19. Tampoco hay una comisión de la verdad y en su momento eso quedó olvidado. Y aquí lo que vemos es, de acuerdo a algunos expertos, es ese interés en negar esas víctimas, de olvidarlas, de excluirlas, de que no tengan derecho a ese relato de verdad, del terror que pasaron y sobre todo hacia futuro necesitamos un nuevo relato de humanidad y vuelvo, insisto, respetable lo que sale en el momento, pero veamos que quedó excluido un gran sector de víctimas que ocasionaron la paz. Claro. José Sí, Luis John Ramírez, Líder. sí, le Sí, escucha el general Luis Mendieta. es un gusto saludarlo, general Mendieta. Yo siempre he hablado de usted, es que fue humillado el general Mendieta, fue torturado, fueron 10 años. ¿Cómo no se le permite, pero por mínima lógica, ser senador de la República, no por el hecho de que sea senador, no, sino para que pueda él defender una silla para él, que es el símbolo del policía que es secuestrado, maltratado, humillado, todos los días azarado, 10 años entre las montañas, entre la selva, mal comido, maltratado, es decir, esperando todos los días a cada minuto la muerte. ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta al general Mendieta, que se le excluya? No estoy diciendo que es solo el general, muchos, pero bueno, en cabeza de él es el símbolo de lo que fue
el desastre de las FARC y los de las FARC sentados en el Congreso y diciendo, perdónenme, lo lamento después de semejantes violaciones y de vejámenes que hicieron con la sociedad colombiana y con los niños, y que violaban, óigame en esto, violaban, ellos mismos lo aceptan, violaban a las secuestradas, las violaban y posteriormente, si no las asesinaban, eran violadas, y al secuestrado que asesinaban, seguían pidiendo por el rescate. Eso es una monstruosidad, y que continúen sentados sin ningún señalamiento y sin ningún juzgamiento de parte de las autoridades para que paguen un día de cárcel por esos crímenes, por lo menos. General Mendieta, ¿por qué usted no logró y no se le permitió ocupar una silla como representante de las víctimas en el Congreso de la República? Sí, por eso desde que se inició el proceso nos tocó trabajar duro con Ervin Hoyos y muchos que participaron en la Federación de Víctimas que ocasionaron las FARC. Y en su momento se exigía una representación igual allí en La Habana de víctimas que ese grupo ocasionó. Posteriormente, en toda esa institucionalidad, participar en la GEM, en la Comisión de la Verdad, en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, pero también fuimos excluidos. Y si vamos al Congreso de la República, lo mínimo que se pudo hacer es que tuvieran acceso a otras 10 curules las víctimas que ese grupo terrorista ocasionó. Aquí se premió fue únicamente a los victimarios. Un magistrado en el Consejo Nacional Electoral, a las víctimas se le debió dar derecho a esa misma participación. Ahora, escuchamos hace unos días el informe de la inversión en las zonas PDEP, allí donde las FARC dijeron que había que invertir porque eran las zonas excluidas, marginadas, y se habla de 53 billones de pesos, se habla del 5% del presupuesto nacional, del presupuesto de las regalías, pero veamos que también toda la ayuda internacional llegó direccionada únicamente para atender a los integrantes de las FARC, a los victimarios, y aquí las excluidas fueron las víctimas que ocasionó ese grupo, y hacia futuro pues vemos las consecuencias, claro, nos tocará afrontarlas porque quedamos excluidos totalmente de esa posible participación, y lo mínimo que esperamos hacia futuro será una nueva comisión de la verdad, o que seguramente con alguna participación política en algunas elecciones, alguien que tome la vocería y trate de llegar allí al Congreso de la República, bien sea en el Senado, en la Cámara, con varias curules para buscar proteger los derechos y libertades de ese gran universo de víctimas. Carlos. Claro que sí, pues general Luis Erlindo Mendieta, las críticas vienen de todos los sectores frente a lo que sucedió en la Comisión de la Verdad, de este informe, que si lo recibió el uno, que si lo recibió el otro, que todos los aplausos vienen a que el informe es completo. Quedan quienes dicen que no. Ya esto es un capítulo que se cierra en este momento. ¿Siente usted que ya esto se cerró acá y que por más que existan los testimonios, que la gente diga, oiga, falté o faltó mucha gente por hablar, esto ya quedó así? Sí, podríamos decir que por la nueva elección del gobierno de turno es posible que haya quedado así, pero sin embargo, si vemos en otros sitios del mundo, pues las voces continuarán de las víctimas ahí hablando en escenarios nacionales e internacionales, buscando especialmente proteger los derechos fundamentales, la dignidad de todas las víctimas que este grupo ocasionó. Seguramente serán voces que es posible que en algún momento tengan eco o alguien las recoja y seguramente se preocupe por ellos, pero también viene la posibilidad de que esa narrativa de humanidad, donde se dé a entender sobre todo el sufrimiento, como bien lo decía el periodista, la crueldad, esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, las torturas y en fin todo lo que pasó allí, es posible que alguna fundación, porque aquí vemos que las ONG también únicamente protegen otros derechos menos de las víctimas que esta paro ocasionó. Ojalá que hacia futuro alguien se interese en el tema y ojalá financien, especialmente se busquen recursos para que ese gran universo de víctimas pueda tener derecho a esa propia narrativa y especialmente que hacia futuro pues tengan derecho a participar en muchos eventos, bien públicos o privados, incluso académicos en el exterior. Ojalá que eso sea así, o si no, esperar que haya un nuevo gobierno porque, que tenga en cuenta, porque es que aquí hay que
decirlo, que no solo será el próximo gobierno, sino que el actual tampoco nos tuvo en cuenta y en años anteriores tampoco fuimos tenidos en cuenta a pesar de la cantidad de observaciones y de en su momento de intervenciones, porque Ervin Hoyos era muy activo y en eso siempre estaba participando y nosotros pues lo apoyábamos, pero infortunadamente Ervin murió y aquí vemos las consecuencias de que se perdió esa gran voz que era un líder que defendía los derechos de las víctimas. Y que no bajaba la guardia por nada del mundo, definitivamente, Ervin Hoyos. Lo que representa para usted, general Luis Erlindo Mendieta, el padre Francisco de Rux. Sí, yo pienso que él debería ser más político de izquierda que padre. Infortunadamente, pues vemos que se combinó esa parte que desde mi punto de vista no debe darse. Una cosa es ya la parte netamente política, además cuando se tratan estos asuntos, ese escenario, y otra cosa es ya la parte religiosa, espiritual que se tiene que dar desde otro punto de vista. Infortunadamente aquí lo combinó y vemos que únicamente se interesó en un trabajo a proteger y defender a los victimarios y de posicionarlos a nivel nacional como los buenos, y seguramente hubo mucha incidencia desde mi punto de vista, vuelvo y lo repito, para que en las elecciones pues este grupo se posicionara en las regiones y vemos los resultados electorales cuáles fueron en beneficio del sector de la izquierda en su momento. General Luis Erlindo Mendieta, siempre con ese gran cariño y ese respeto por usted, por lo que representa para Colombia y para este equipo periodístico, nunca quedará en el olvido en los momentos tan difíciles que se vivió en su momento, en su vida y en su familia. General, muchas gracias por atendernos, un abrazo fuerte a la distancia, un Dios le bendiga y gracias por atender en los micrófonos del CIA. A usted muy amable, gracias por la invitación, la llamada, a todos nuestros amables seguidores en estas redes, nuestros amables oyentes y también los que participaron en el panel. Y Dios nos bendiga a todos y ojalá que hacia futuro tengamos muchas otras cosas interesantes donde sí se involucren y se le dé participación a esas víctimas que ocasionó este movimiento terrorista, no solo él, sino otros más, y que hasta el momento pues hay una total impunidad y se les quiere negar especialmente ese posicionamiento que deben de tener para la historia futura, para nuestras futuras generaciones. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. El general de la República de Colombia, Luis Erlindo Mendieta, su testimonio y algo muy claro que él dice, 99.99% de las víctimas de la FARC no fueron escuchadas. Se atendió a otros sectores y pues él destaca que, digamos, algunas de estas voces podrán ser escuchadas en otros escenarios, en otros momentos, pero definitivamente en la Comisión de la Verdad y en el informe que se entregó el día de ayer, pues queda un dolor y una tristeza en estas víctimas. Este diálogo, y esto no quiere decir que las víctimas de la violencia en Colombia no hayan sido escuchadas, el reclamo se hace y lo declara él mismo, se sesgó políticamente hacia algún sector de las víctimas en nuestro país. Son las posiciones, las voces y las reacciones en esta mañana de información y noticias del CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder.